Existen numerosos tipos de lectura, distintas maneras de abordar un texto escrito de acuerdo con la disposición o interés de cada persona. Se lee para aprender, para informarse, para identificar, por placer, por trabajo, por deber y hasta por automatismo. La lectura, a diferencia del lenguaje oral, no es parte de nuestra herencia genética. Todos nacemos con una habilidad preestablecida para hablar, pero aprender a leer es parte del proceso de socialización, una parte importante e imprescindible para la población mundial desde hace menos de 2 siglos. Hay todavía numerosos pueblos alrededor del planeta que nunca tuvieron escritura y que apenas hace poco adoptaron sistemas de escritura fonética, como los pueblos de la Amazonía. Y en muchas regiones del mundo, los porcentajes de analfabetismo siguen siendo altos. Habría más de 700 millones de personas analfabetas. Leer y escribir son herramientas poderosas de la humanidad, fundamentales en el desarrollo personal y colectivo, por lo que no es de extrañar que exista un gran número de formas de leer, como las que mencionamos a continuación. A continuación te explicamos los tipos de lectura que existen. Lectura superficial. Es aquella que realizamos sin profundidad, solo por encima, como cuando hojeamos un periódico, buscamos información en distintas páginas de internet o buscamos una palabra en un diccionario. La lectura superficial permite también familiarizarse con un texto antes de emprender un análisis más profundo. Lectura profunda o intensiva. Es la lectura atenta, concentrada, donde el sentido del texto, su contenido, depende de la comprensión de cada una de las oraciones, párrafos y capítulos de un texto. La lectura profunda es esencial cuando se va a comentar o analizar un texto, y es común en el ámbito profesional y académico. Lectura oral. Es aquella que realizamos moviendo los labios y en voz alta. Con frecuencia se realiza para compartir con otros el material que se está leyendo, o por el gusto de escuchar el ritmo y la sonoridad del lenguaje, como cuando se lee poesía. En la antigüedad, la lectura usualmente era en voz alta, para compartirla, pero también para comprender un texto en que las palabras y las oraciones no estaban claramente diferenciadas por signos de puntuación. Lectura silenciosa. Aunque hoy en día es la forma más común de leer, hacerlo en silencio y sin mover los labios en tiempos antiguos no era la manera común de leer, y de hecho, la primera referencia a la lectura silenciosa la hizo San Agustín en el siglo IV después de Cristo. La lectura silenciosa, solo con los ojos, se hizo común a partir del siglo XV, con la invención de la imprenta y mejoras en los sistemas de puntuación. Relectura. Es el proceso de volver a leer un texto conocido. Releer permite una comprensión más profunda de un texto, ver nuevos aspectos que escaparon en una primera lectura. En el campo literario, la relectura de poemas, cuentos, ensayos y novelas es muy frecuente, tanto por estudio como por placer. Lectura hedonista. Son todas aquellas lecturas que se hacen por gusto, ya sea de textos científicos, humanísticos, líricos o de ficción. La mayor parte de las lecturas que hacemos a diario son recreativas, por placer. Lectura reflexiva. Llamamos lectura reflexiva a aquella que genera resonancias y reflexiones en el lector, como la que produce entre creyentes la lectura de textos sagrados, que también está presente en lectores de poesía. Lectura selectiva. Es aquella que realizamos al llevar a cabo una investigación, cuando de un texto tomamos un capítulo en particular, o cuando buscamos una palabra determinada en un diccionario. Muchas de las lecturas que hacemos por las redes son de carácter selectivo. Leemos las partes de artículos que nos interesan más o nos parecen más relevantes. Lectura integral. Hablamos de lectura integral cuando se lee todo el material, un artículo o un libro completo, para tener una visión total del texto. Lectura modelo. Es una lectura generalmente de aula,
cuando el docente o uno de los estudiantes lee un texto en voz alta mientras los demás lo siguen en sus libros. Es una herramienta de enseñanza para facilitar la comprensión de los textos. Lectura rápida. Es una técnica para abarcar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible e implica el aprendizaje de ciertas habilidades y tener claro qué información se está buscando o se pretende adquirir a través de palabras claves, identificando las oraciones principales, etc. Lectura involuntaria. Es la que realizamos de modo inconsciente en la vida diaria. Avisos publicitarios, nombres de comercios, lemas, carteles de calles o de tránsito, titulares en los puestos de diarios, nombres de los productos que consumimos en el desayuno, cintas con textos escritos en el televisor, etc. La sociedad moderna bombardea a sus ciudadanos a toda hora y desde distintos frentes: la pantalla del teléfono, las vitrinas de las tiendas, el exterior de los autobuses, etc., con mensajes escritos que leemos de forma involuntaria. Lectura dramatizada. Se denomina lectura dramatizada la que se hace con guiones de cine o televisión o con textos teatrales. En este tipo de lecturas, el lector, actor o aficionado escenifica la lectura, manifestando verbal y gestualmente las emociones presentes en el texto dramático. Lectura coral. La lectura coral es aquella que hacemos en grupo, como cuando leemos un texto teatral, con diálogos, o cuando leemos textos para ser cantados por diversas voces, como los conjuntos corales. Lectura creativa. Son aquellas lecturas destinadas a motivar a los lectores, estudiantes, participantes de talleres literarios o de creación de textos, para que produzcan textos propios a partir del material leído. Lectura crítica. Es la lectura académica y exhaustiva de un determinado texto. Podemos identificar los textos que con frecuencia reciben lecturas críticas por la presencia de notas de pie de página y los materiales anexos. Bibliografía, índices analíticos u onomásticos, cronologías, etc. Lectura comentada o interpretativa. Es también una lectura de carácter académico e implica ir comentando e interpretando el material que se va leyendo. Esta lectura permite a los docentes evaluar la comprensión de los textos y también favorece los debates e intercambio de opiniones. Lectura lineal o secuencial. Es la lectura que se realiza de principio a fin, siguiendo el orden propuesto por el autor. Lectura mecánica. Es aquella lectura que hacemos sin darnos cuenta una vez que hemos aprendido a leer, cuando unimos el sonido con la palabra escrita. Lectura receptiva o atenta. Es otra de las formas de la lectura profunda. Una lectura es receptiva cuando los aspectos claves del texto son comprendidos y guardados en nuestra memoria. Lectura literal u objetiva. Es la lectura que realizamos de textos técnicos, legales o científicos. Una lectura directa, sin connotaciones ni múltiples significados, como suele suceder en textos literarios y ensayísticos. Lectura inferencial. Son aquellas lecturas de carácter subjetivo o interpretativo, como los literarios, religiosos o humanísticos. Son textos con más de una interpretación válida y de cuya lectura sacamos inferencias. Lectura matemática. Es la capacidad de leer y comprender ejercicios y fórmulas matemáticas, fundamental en materias científicas y económicas. Lectura pictográfica o icónica. Es aquella que realizamos a diario cuando identificamos logotipos y símbolos en el teléfono o en el ordenador, o interpretamos las señales de tránsito. Lectura digital. Es la lectura que realizamos de textos en pantalla con sus iconos, como los emoticones, intercalados o códigos lingüísticos para recortar palabras. Lectura gráfica. Es aquella que nos permite interpretar mapas, tablas, gráficos, curvas y otras imágenes, así como caricaturas, cómics o historietas. Lectura científico-técnica. Es aquella lectura de textos pertenecientes a disciplinas científicas,
física, química, biología o relativos a aspectos técnicos o tecnológicos. Estas lecturas implican un conocimiento previo y profundo del texto que se va a leer, a menos que se trate de material divulgativo. Lectura musical. Es la capacidad para leer partituras u otras notaciones musicales, para poder interpretarlos vocalmente o trasladarlos a un instrumento musical. Lectura braille. Es una lectura táctil diseñada para uso de aquellas personas privadas de la vista, parcial o totalmente. Lectura fonética. Es una lectura de carácter didáctico en la que importa más la dicción que el significado. Se realiza para corregir errores de pronunciación. Ya hemos terminado con los tipos de lectura. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También puedes visitar lifeder.com y buscar lo que necesites. Hasta pronto y ten un buen día.